11 menos cuarto de la mañana, el edil que critica es un crápula, se llama Diego Rodríguez y la prensa le da pantalla. Qué tristeza, dice este televidente que se llama Enrique, en referencia a este edil que estaba inmediatamente criticando el proyecto que presentaría la Intendencia de Montevideo para renovar o remozar el Parque Rodó. Y también tenemos otro mensaje que dice aquí... buen día Marcelo, capaz podés pasar la noticia a quien corresponda, por favor, las motos, toda la noche por Boulevard Artigas, es insoportable. Boulevard Artigas, Joaquín de Viana, Roosevelt, Rambla de la Mansa, Rambla de la Brava y muchas calles de la ciudad de Maldonado y de otras ciudades del departamento. No es privativo de el Boulevard Artigas, pero bueno, el Boulevard Artigas... también el camino Benito Nardone, bueno, hay una cantidad de lugares donde realmente no solamente es insoportable, sino que es un peligro potencial. Gracias por escribirnos. Le damos la bienvenida a Isabel Ledesma, experta en semiología. Ledesma, bienvenida una vez más. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las entrevistas laborales, un tema bien interesante. ¿Qué es lo que uno debe hacer, además de, bueno, preparar un currículum vitae moderno, con toda la información? Bueno, yo voy a tener una entrevista de trabajo, la entrevista presencial es muy importante, la primera impresión es la que vale, un dicho un popular muy viejo. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué nos puede enseñar respecto a las entrevistas laborales? Bueno, con respecto a eso es cierto, la entrevista laboral es fundamental, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es para llegar a la entrevista laboral tenemos que tener una buena presentación de un currículum, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a llevar a la entrevista? En eso, si bien no nos vamos a extender, vamos a hablar de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora del currículum, que el mismo sea atractivo, que no tenga muchos colores, que la foto que pongamos sea una foto con un tinte más profesional, no la selfie que nos sacamos a la salida no sé, de un cumpleaños, porque nos encontramos que estábamos bien lindos o más interesantes, o sea, dedicarle tiempo a eso. Y después sí pasamos a la entrevista laboral. Y ahora vamos a ver un pedacito de una comedia que nos deja en evidencia lo que nos puede pasar en una entrevista laboral cuando no estamos bien preparados. ¿Te parece? Dale. ¿Por qué me pongo tan nervioso? ¡Qué pelotudo! Es una entrevista laboral nada más. Me bañé, me perfumé y me compré zapatos. ¿Cómo me aprietan? Parecen de quebracho. Sebastián. Sí. El saludo. Uy, el saludo. Cuidado con el saludo. Apretón firme pero sin exagerar. 1, 2, 3, suelto. Adelante. Tome asiento. Sí. ¿Un café? Si digo que no, lo rechazo. Y si digo que sí, es un exceso de confianza. No, así estoy bien. Recién tomé. Muchas gracias. Bueno, bien. Soy un capo. Vamos a ver. Que no me pregunte dónde vivo. Que no me pregunte dónde vivo. Veo que vive en Isidro Casanova. Así es. ¿No es mucho viaje hasta acá? No. La verdad que estoy muy acostumbrado. Me tomo el 326 que me deja en Ramos Mejía y el 97, que es el rápido por autopista, me deja en Miserere. Hago combinación con 2 subtes. Camino 10 cuadritas y estoy llegando. Salvo que me tome el 10 que me deja acá en la puerta. Bueno. Igual me estoy por comprar un departamento. Ah. Sí, acá a 2 cuadras. Qué bien. Me lo entregan en 2 semanas. Mentira, estás mintiendo. Un 2 ambientes tampoco es algo de otro mundo. Mentiroso. Bueno, vamos a ser vecinos. Yo vivo a 5 cuadras de acá. ¿Sobre qué calle? Sobre General... Ay, pucha, se me fue. Un general... Uno que mató muchos... Bueno, Un eso nos desastre. pasa muchas veces. Primero que nada, cuando vamos a una entrevista laboral, no debemos ir con zapatos nuevos. El hecho de utilizar un par de zapatos que nos haga estar incómodos hace que en la entrevista laboral se nos note en la cara. Por eso se dice que los zapatos inclusive siempre se compran después, en las primeras horas de la tarde o a últimas, porque es cuando el pie lo tenemos más hinchado y en realidad es cuando sabemos que nos va a quedar el zapato y no de mañana temprano, porque después tenemos que empezar con lo que se llama a estirarlo o a moldarlo, ¿verdad? Otra de las cosas importantes de la entrevista es no mentir, porque cuando nos hacen una pregunta para la cual no estamos preparados, porque no preparamos la mentira o preparamos la mentira principal, yo trabajé en tal lado tantos años y hablé con la persona,
y de repente me dicen, y los sábados trabajaba también, y uno empieza como si fuera cri, 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 ¿qué digo, qué no digo? Entonces, las mentiras tienen la gran particularidad que para sostener una hay que crear 200 más. Entonces, es más fácil decir la verdad que mentir. Hay que obviar algunas cosas en la entrevista, si no nos están preguntando, no demos detalles. Por ejemplo, como veíamos ahí, esa actuación que es un poco cómica, por eso es una comedia, pero también podemos ver que termina cayendo en su propia trampa y lo peor que nos pasa es nuestra cabeza, la preparación. Ahí tengo la entrevista y qué me van a decir. Y eso que hacía de doy la mano 1, 2, 3, porque viene de una vieja enseñanza que se dice que la mano se sostiene en 3 tiempos, cosa que en realidad ya no es así. El dar la mano también es todo un tema que es fundamental cómo saludamos. Pero sobre todo eso, o sea, la primera instancia de la entrevista me preparo para la entrevista. ¿Cuándo me preparo? En mi casa. Me hago todas las preguntas que me tengo que hacer, doy las respuestas, empiezo a redondear, le pido al familiar o a la amiga más ácida que tenga que me haga el ensayo de la entrevista con el currículum que yo mandé y en función de eso poder tener lo que realmente me va a pasar después. Esa sería como la primera parte, ¿verdad? Después, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con la vestimenta. ¿Qué vestimenta uso para ir a trabajar? Entonces, en la vestimenta, ahora vamos a ver algunas fotos solo a modo de tener idea. Acá tenemos muchas fotos, ¿verdad? Estas son vestimentas de hombre. Y la pregunta es, ¿qué me pongo? Bueno, en realidad lo que debemos ponernos es aquello que usa la mayoría de las personas para el puesto de trabajo que están solicitando. Hay una tendencia, o sea, si yo voy a trabajar en un estudio de abogados, por ejemplo, yo ya sé más o menos el perfil del 90% de los abogados en su vestimenta. Entonces, seguramente termine con un saco, un pantalón sport o un pantalón más formal, de acuerdo a la edad, al estilo de abogado que soy, al estilo de administrativo que voy a hacer dentro de ese estudio de abogado. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una empresa, en Google, por ejemplo, yo sé que no puedo ir ni siquiera de traje, ni saco, ni nada. Voy a ir de la forma más sport, cómoda en la que me pueda encontrar. Entonces, la vestimenta no es lo que nosotros queremos, es lo que me va a marcar el puesto o el lugar del trabajo para el cual me estoy preparando, ¿verdad? Como vemos también, ahora lo vamos a ver, lo vimos en varones, en hombres y ahora lo vamos a ver en mujeres, lo que es también la elección a la hora de elegir. Una cosa que es importante en cualquiera de estas imágenes que vemos es que uno se sienta cómodo o cómoda, ¿verdad? Yo siempre digo, donde, por ejemplo, cuando uno compra un pantalón, lo compra, se lo prueba parado. En realidad el pantalón tienes que sentarte para ver cómo te queda, para después no tener que estar uno tironeando el pantalón o tironeándose la ropa para que cubra lo que el pantalón no cubrió porque no lo tuvimos en cuenta. Eso parte de lo que es la vestimenta y cómo la debería ser, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, elijo, hay cosas que son básicas. No puedo tener muchos colores porque los colores distraen, salvo que sea la intención de distraer, ¿verdad? No puedo tener un exceso de perfume porque no sabemos si a la persona que vamos a ver es alérgica, no le gusta el perfume, el perfume le recuerda a alguien con quien no tiene su mejor historia o lo pone demasiado sensible. Entonces tenemos que ser siempre cautelosos. ¿Y a dónde vamos? Y vamos a lo primero que nosotros hacemos, que es cuando nos encontramos con la persona, el saludo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saludamos? Ahora tenemos la típica imagen que viene ahora, que es la del saludo, que es el saludo clásico, el saludo que hacemos siempre, ¿verdad? Es el dar la mano. Eso es lo que se sugiere desde el punto de vista gestual. Las distancias que yo tengo que mantener con la persona que me está entrevistando es la distancia de un brazo, ¿no? Esa es la distancia justa, la distancia correcta, la distancia social. Yo no puedo acercarme tanto ni alejarme tanto. Acá, por ejemplo, tenemos una mesa, un escritorio, evidentemente va a ser la distancia de la mesa o del escritorio que me están recibiendo. Y lo primero que hago, que también a veces los más jóvenes, las generaciones más jóvenes no están acostumbradas a dar la mano, ¿verdad? Están acostumbradas a saludar con un beso. Entonces, yo sí siempre sugiero
que la parte del espacio del otro, yo no puedo invadírselo, el otro me tiene que autorizar. ¿Cómo me autoriza? Si yo me acerco y la persona que me va a entrevistar, el reclutador que está llevando adelante la entrevista, es la persona que se acerca y me da el saludo con un beso, bueno, me lo habilitó él o ella. Ahora, si no me da el saludo con un beso, yo tengo que sí o sí empezar el saludo dando la mano. ¿Qué mano doy? Hay 3 tipos de manos. Está la mano de pescado, que se llama, que es esa mano que se da flojita, que en realidad se da a las personas que no les gusta dar la mano, las personas que no están acostumbradas a dar la mano, que es lo que yo decía, son todas las generaciones más jóvenes, y las personas que a veces tienen problemas de tendinitis, de reuma, entonces que el hecho de dar la mano les genera cierto malestar o dolor. Ese es un estilo de mano que no es conveniente a nivel gestual, porque más allá de la impresión que me da el otro, de la imagen que me vende el otro, lo otro que yo tengo es la evaluación que hacen de mí, la hacen a través de ese saludo. Es el primer contacto que yo tengo con la persona que me va a entrevistar. Entonces tengo que tener un contacto que sea seguro. ¿Cuál es la forma ideal? Es dar la mano segura sin querer voltear la mano. Porque una cosa es dar una mano así, por ejemplo, y otra cosa es que yo le haga así a la persona dominando mi postura de mano, ¿verdad? Entonces, las manos tienen que ir rectas como están ahí, como se ven en esa imagen, con un leve apretón y sin querer voltearla a mí. Y después que pasa la etapa esa del saludo, ¿verdad? De la mano, lo que yo tengo que ver es cómo empiezo la entrevista, qué es lo que hago con los tiempos de la entrevista. Bueno, ahora tenemos otra imagen que la vamos a poner, así también la vamos viendo. Y en esta imagen es un poco esto. O sea, los lugares que son enfrentados son confrontativos, siempre. Por eso inclusive se sugiere parejas, amigos, que nunca se sienten frente a frente, que se sienten más bien sesgados o uno al costado del otro o una al costado de la otra. ¿Por qué? Porque si no voy a confrontar. Ahora hay una realidad, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, evidentemente quien me marca el lugar de trabajo es el reclutador, el entrevistador. Entonces yo no tengo más remedio que sentarme donde me marcan el lugar, donde muchas veces hay un claro dominio por parte del entrevistado. ¿Por qué? Porque es la persona que siempre se sienta de frente a la puerta. O sea que yo corro con una gran desventaja. Cuando voy a una entrevista y la puerta queda detrás mía, el cerebro automáticamente está más atento a lo que pasa detrás que lo que está pasando en la entrevista. Entonces, si uno pudiera elegir, como a veces pasa que uno entra a algún lugar y hay una mesa y dice siéntese donde quiera, nunca sentarse que quede la puerta detrás. A tal extremo esto, hacemos un paréntesis, se sugiere hasta para los niños dentro de su casa. Se dice que cuando uno tiene hijos, no es conveniente que los hijos se sienten en la cabecera de la mesa o en un lugar de la mesa donde las puertas de ingreso a la casa queden detrás, porque el cerebro necesita estar en una especie de control permanente y de saber qué es lo que pasa, o sea, de tener una visión general, ¿tá? Como si fuera, no 360, pero sí un 180. Después que me instalo en lo que es la entrevista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es preguntar el nombre del entrevistador. Eso sobre todo. ¿Por qué? Porque si yo pregunto el nombre del entrevistador, cuando tengo que dirigirme a esa persona, yo lo voy a llamar por el nombre. Entonces, ¿cómo hago para poder entrar y romper ese hielo? Bueno, justamente lo primero que hago es preguntarle, perdón, ¿cómo es tu nombre o cómo es su nombre? O ¿cómo prefiere que lo llame? ¿Por el nombre o por el apellido? Entonces me va a decir, no, llámame, no sé, por Isabel o llámame por Ledesma. Me va a marcar una pauta. Pero ¿qué sucede? Ya no paso a ser un número, paso a ser alguien que realmente hizo la pregunta y que a partir de ahí se dirigió al otro por el nombre. No es lo mismo cuando a uno lo llaman por nuestro propio nombre que cuando lo llaman de una manera que no se identifica con nada. Otra cosa que es fundamental, que lo vemos en esa imagen, son las manos. Nosotros en la entrevista nunca podemos ocultar las manos. Muchas veces sucede que por no saber qué hacer, apoyamos las manos en la falda, apoyamos las manos a los costados. Las manos tienen que ser visibles.
Cualquiera de las dos que estamos viendo son imágenes de cómo podemos componer las manos. La postura corporal, en este caso, de la persona que tenemos a nuestra izquierda en la pantalla, es de empatía, es de acercamiento. Como vemos, hay una leve inclinación en lo que tiene que ver con su espalda, no está apoyada rectamente en la silla, sino que está levemente inclinada. ¿Eso qué hace? Me forma una cercanía y al entrevistado le da la sensación de que yo me siento cómodo o cómodo en la entrevista en sí. Mostrar las manos hace que el cerebro de la otra persona también se sienta que soy una persona confiable. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando no vemos las manos de la otra persona? El cerebro, una parte del cerebro lo tenemos ocupado en prestarle atención qué va a pasar cuando aparezcan las manos. Entonces, esas son cosas a tener en cuenta a la hora de la entrevista. Mi lenguaje corporal, mi lenguaje gestual. Esta es una postura que yo la recomiendo mucho, porque es una postura que es neutra pero interesante, ¿verdad? Es una postura que habla de una seguridad que en realidad es una semiseguridad, porque yo tengo que apoyar los codos en la mesa para sentirme segura. Entonces, si yo apoyo los codos en la mesa, lo que me está dando la seguridad es la mesa y hace que yo me sienta realmente que estoy extremadamente atenta, escuchando, evaluando y con una postura relajada. Entonces, toda nuestra gestualidad, toda nuestra corporalidad, todas nuestras expresiones tienen que tener una línea. Hay una realidad. No podemos llegar a la entrevista y ver ahí qué es lo que vamos a hacer. Nosotros esto lo tenemos que practicar. O sea, yo me tengo que sentar frente al espejo, me tengo que filmar con el celular. O sea, hoy tenemos 200 mecanismos, por suerte. Si no tengo a nadie que me haga la entrevista, bueno, la hago yo misma, voy contando mis procesos, me fijo en el tono de voz, porque si yo hablo bajito, la gente se pierde, tiene que hacer un esfuerzo por escucharme. Si grito, sabemos que también, o sea, entonces el tono de voz es fundamental. Y la oculésica, o sea, qué hago con los ojos, es todo un tema, porque no puedo mirar fijamente todo el tiempo a la persona, pero no puedo esquivar la mirada. Entonces, en este caso, siempre digo, hay que hacer como pequeños paneos visuales, ¿verdad? Hago contacto visual cuando me hablan o cuando voy a hablar y después voy bajando la vista en función también de lo que va viendo el otro, que generalmente tiene nuestro currículum formato papel o en la laptop que esté trabajando. Esos serían algunos de los tips que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque el lenguaje gestual de lo que digo es fundamental. ¿Y qué es lo que voy a hacer con todo esto que acabamos de ver? Y bueno, lo que voy a hacer es prepararme bien. En esa preparación, vuelvo a ser reiterativa, pero no está de más, filmar, mirarme y decir, no me gusta. No me gusta cómo apoyo los brazos, porque tengo que tenerlo tan practicado que parezca natural. Para que después yo no lo voy a hacer exacto, pero por lo menos mi cerebro va a saber que yo tengo manera de trabajar esa situación frente a la que me pongo. ¿Cómo cierro la entrevista? Bueno, la entrevista laboral la cierro con una pregunta al entrevistado, al cual ya le pregunté el nombre, por lo tanto va a ser más fácil. Le voy a decir, Isabel, bueno, ha sido un gusto realmente. De todo lo que estuvimos viendo en la entrevista, ¿qué crees que de mi currículum y mi experiencia calza en el puesto para el cual ustedes están solicitando? ¿Qué va a pasar con eso? Generalmente el entrevistado nunca le hace pregunta al entrevistador. Termina la entrevista y queremos salir corriendo de la situación. Bueno, eso me va a dar que yo haga una diferencia frente a otros que estuvieron. Y también me va a dar una manera de saber qué fue lo que le impactó y qué no. Si me dice no todo, sabemos que no hubo nada que destacar. Si me dice no, es interesante tal cosa, eso sabemos que es un punto que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo avisan o cuándo se define? Y si en ese caso de definir, le avisan a todos que ya se tomó el puesto o simplemente llaman a la persona que fue seleccionada. Bueno, hasta luego, mucho gusto. Y ahí es donde me habilita, de acuerdo a cómo fue esa interacción, al saludo de mano o beso. Porque si fue una charla muy agradable de ida y de vuelta, me habilita a la despedida del beso que seguramente me lo va a dar quien me entrevista. Esos serían como algunos de los tips.
Isabel, ahora respecto a, yo presento el currículum, que es clave, como señalaba al comienzo, cómo lo preparo, cómo lo presento, el contenido que tiene. Es recomendable hablar, además del currículum, que de repente uno quiera brindar más información que la que tiene el currículum, o detallar o ampliar lo que dice el currículum y que termine atosigando al entrevistador, que está leyendo y a su vez también nos está escuchando, que queremos darle más información. Es recomendable que nos quedemos callados la boca y solamente respondamos las preguntas que nos hacen, salvo esas dos repreguntas que decías tú. ¿Qué es lo mejor? En ese caso, lo que estaría bueno o lo que es más conveniente es darle tiempo al entrevistador a que pueda leer, porque como tú bien dices, si está leyendo y yo le estoy hablando arriba y le estoy hablando arriba, no está prestando atención total a ninguna de las dos cosas. Lo que tengo que aprovechar son los silencios ¿para qué? Para marcar alguna pauta. Si, por ejemplo, está mirando y lo anterior que me preguntó es, no sé, yo tengo un currículo armado que digo que, soy semióloga, experta en comunicación no verbal y licenciada en comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya me preguntó por lo de experta en comunicación no verbal. Por lógica, lo que viene es lo que sigue. Le voy a dar pie a eso. Pero no puedo desaprovechar cuando me haga la pregunta, por ejemplo, bueno, y en semiología, ¿en qué áreas trabajaste? Yo ahí voy a aprovechar a destacar aquellas que yo realmente considero. ¿Tá? Y en las que considero, lo que voy a hacer es unir a esa persona en mi historia, porque si no queda fuera de la historia. ¿Cómo la uno en mi historia? Es, si por ejemplo fuera tu caso, que sos más conocido y más público, más visible que yo, si fuera tu caso, en ese caso, ¿qué pasa? Automáticamente uno le diría, no sé si recuerdas un programa que se llevaba en Canal 11 todas las mañanas, pues yo le hacía la conducción. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy preguntando y la estoy incluyendo en mi historia. De repente me dice, sí, por supuesto que me acuerdo, claro, y ya creo un nexo. Ponle que me diga, no, no me acuerdo porque yo en realidad viví en el exterior durante años. Bueno, fue un programa muy visto, pero yo ya le di la información. Pero siempre tengo que tratar que esa información que doy, incluir a quien me lo está preguntando en la medida que pueda, ¿verdad? Pero no hablar todo el tiempo. Hay una cosa que tenemos que pensar. El reclutador, el entrevistador, es sumamente amable, pero está haciendo un trabajo. Elegir la mejor versión para que encastre en aquello que están precisando. No es mi amigo íntimo o no es mi amiga, porque la gente sale de la entrevista y dice, no, creo que me fue divino porque no sabes, estuvimos charlando súper amorosa o súper amoroso y me atendió divino, genial. Sí, ese es el trabajo pero no quiere decir que eso sea bueno. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque a veces vienen las preguntas trampas, como yo digo, que de repente te dicen, ay, ¿tienes hijos? Sí, tengo. ¿Y qué edad? No sé, 3 y 5 años. Ay, son chiquitos, deben de ser pegados a ti. Ay, sí, horrible, no sabés, no se me pegan un minuto. Y me enterré solita en la entrevista, pensando que estaba hablando con mi mejor amiga. Entonces, ¿tienes hijos? Sí, tengo, 3 y 5 años. Ah, deben ser súper pegados, me dice, y yo le digo, bueno, en realidad como todos los niños, porque también tiene sus actividades. ¿Qué estoy transmitiéndole al otro? Que yo tengo espacio disponible. O sea, ser cuidadosos en eso. No es mi mejor amiga ni mi mejor amigo. Está cumpliendo una función profesional donde quiere elegir el mejor. Y yo tengo que tratar de ser la mejor o el mejor en aquella elección. El tema de la presencia que ya hablabas respecto a lo que es la vestimenta, ¿no? Pero no es solamente la vestimenta, también es el aseo personal, el tener un cabello prolijo, los varones con la barba recortada, aquellos que usamos, las mujeres con un peinado acorde. Es un conjunto, ¿no? Porque volvamos al principio, es la primera impresión que le estamos dando a esa empresa y que también la empresa recluta imagen, no solamente contenido, ¿no? Depende para el área que sea, pero muchas veces también la presencia es muy importante y una entrevista puede ser exitosa o un fracaso también muchas veces cuando hay paridad en los conocimientos, en la preparación y en el expertise de los candidatos, una cuestión presencial de aspecto, de la impresión esa que me llevé cuando lo vi o la vi, puede ser definitorio en una toma de decisiones.
Bueno, en realidad es brillante eso que tú dices porque es así. Frente a iguales currículum, iguales aptitudes, igual conocimiento, igual experiencia, lo que define es lo que me transmitió la persona. Es aquello que dice, sí, tiene lo mismo, pero no sé por qué me da la sensación que va a encajar más, alineado o alineada, prolija. Principalmente esto, un paréntesis para las mujeres de pelo largo u hombres de pelo largo. No dejen que el pelo cubra la cara, porque si no es como que estamos todo el tiempo dando manotazos, yo digo en el rostro, porque el pelo nos viene a la cara y eso hace que se distraiga la entrevista. Entonces nosotros cuando vamos a una entrevista, la cara lo más despejada posible, de cabello que caiga, y como tú dices, si tenemos barba, llevarla prolija. Si yo llegué corriendo porque el ómnibus se atrasó y tuve que correr 5 minutos porque no llegaba y llegué todo transpirada, bueno, eso evidentemente es preferible llegar 1 minuto y medio más tarde y no llegar en un estado lamentable, ¿verdad? Es Isabel, si voy a dar la mano, que no esté transpirada la mano, en verano a veces el calor, bueno, no sé, ya prever de llevar algo como para poder dar una mano bien, o al lugar que lleguemos, decir, permiso, ¿puedo pasar 2 segundos al baño? claro. Entonces me lavo las manos, me refresco la cara y entro. O sea, yo no Cuidado puedo con, entrar. cuidado con la puntualidad, ¿no? Que decías, bueno, es preferible llegar 1 minuto y medio más tarde. Ese 1 minuto y medio te puede llegar a hacer perder el puesto de trabajo, porque ya es una condición absolutamente excluyente para una empresa la impuntualidad de un empleado. O sea que eso es un tema muy, muy importante a tener en cuenta. Tenemos que No, a ver, redondear. yo cuando digo 1 minuto y medio más tarde, digo al lugar que estoy, no a la entrevista en sí. A veces uno se planifica y dice, bueno, llego menos cuarto porque la entrevista es a las 10 y uno dice, bueno, está, voy corriendo y estoy menos cuarto. No, es preferible que llegues -5 si la entrevista es a las 10, pero que te tomes el De tiempo acuerdo. de llegar prolijo. Y la última cortita, es conveniente preguntarle en la entrevista cuánto voy a ganar si en ningún momento de la información del aviso se habló del tema y veo que se termina la entrevista y quiero saber, ¿es pertinente preguntar cuánto pagan? Bueno, en realidad pasa al revés generalmente. Nos preguntan cuánto queremos ganar y ahí nosotros empezamos, Pai, ¿qué le digo? Y si le digo mucho y si le digo poco y si me Claro. equivoco y si por decirle. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que saber para ese puesto más o menos cuánto está en el mercado. Entonces yo no le pongo un precio, yo simplemente le digo, bueno, para lo que ustedes están solicitando, lo que se paga es entre 20 y 25. En ese margen para mí está bien. Si pasó que terminó la entrevista y dando respuesta a tu pregunta y no se habló del pago, entonces sí, le digo, ¿tienen idea de qué presupuesto dispone la empresa para este cargo? Ah, pero no es una Y pregunta que digamos, no, no la vayas a hacer porque metes la pata, no. no, no, al Bien. contrario. Eso te habla de que valoras tu trabajo y que sabes dónde estás parado. Isabel, muy interesante realmente, seguramente para muchos fue muy útil esta nota y todo lo que has contado, porque bueno, hay gente que quizás esté por tener una entrevista laboral y seguramente va a tomar algunos de estos consejos. Un gusto la charla contigo como siempre. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Vamos a hacer el lenguaje corporal o la comunicación no verbal en adolescentes y niños, ya que estamos por empezar clases. Buenísimo. Muchas gracias Isabel, un gusto. Buena semana. A ustedes. Bueno, tenemos que hacer una pausa rápidamente, 11:14, ya venimos.